Ok, jóvenes, buenos días. ¿Me escuchan, por favor? Buenos días, profesor. Sí se la escucha. Sí se escucha, profesor. Gracias. Buenos días nuevamente. Bienvenidos a la sesión número 4 del curso de física. Un repaso de lo que se hace en colegio. En esta sesión vamos a revisar el movimiento bidimensional. Dos cosas vamos a observar. El movimiento parabólico, lo que se conoce como movimiento de un proyectil, y también el movimiento circular. Son movimientos frecuentes, continuos, constantes, que siempre están presentes en la vida diaria. Bien, empecemos. Lo primero que vamos a revisar es, en forma simple, el movimiento parabólico. Es un movimiento bidimensional, obviamente en dos dimensiones, que está compuesto de un movimiento rectilíneo uniforme horizontal en el eje X y un movimiento rectilíneo uniformemente variado vertical en el eje Y. Esos movimientos ya lo hemos revisado en sesión anterior, en sesiones anteriores, y entonces ahora es momento de aplicarlos, ¿no? Independientes, uno en el eje X y uno en el eje Y. Obviamente, la trayectoria del objeto es una parábola, por eso se denomina parabólica, parabólico, siempre que el movimiento se efectúe en la vecindad o en la cercanía de la superficie terrestre. Esto es más o menos 500 metros o 1000 metros. Y esto es relevante, no se considere la resistencia del aire. Para todo efecto, se va a pedir que no se tenga en cuenta la resistencia del aire. Si consideramos la resistencia del aire, el problema es más complicado. Ya no se enseña en colegios. Se puede enseñar, sí, pero a nivel universitario. Eso lo verán si ustedes ingresan a la universidad y llevan por extensión un curso de física, pero en alguna ingeniería. El ejemplo clásico: un futbolista impacta, patea con una pelota, un balón, y la pelota es lanzada con una velocidad v sub 0, velocidad inicial, que forma un ángulo θ con respecto al sistema de coordenadas, particularmente θ con respecto al eje X más, al eje X positivo. Sí, eso es fundamental. Este ángulo, para todo efecto, se va a denominar ángulo de tiro. Eso es lo que se denomina normalmente condiciones iniciales. Luego de que golpeas la pelota, ya no hay contacto, pero la pelota tiene una trayectoria de tipo parabólica debido a esta aplicación inicial. Observa, posteriormente ya la persona, el jugador, no está en contacto con la pelota, con el móvil en general, pero el movimiento, que es una parábola, si no se considera la fricción ni la rotación, nada, debe ser una parábola, ¿no? Debe seguir las reglas básicas de la cinemática. Considero 0 en el eje X, 0 en el eje Y, 0,0 el punto inicial del lanzamiento. Que vamos a observar, nuevamente, la pelota, el móvil, va a realizar una trayectoria parabólica. ¿De acuerdo? Esa es la trayectoria, la línea punteada en azul, discontinua en azul, nos representa la trayectoria de la pelota y podemos verlo en tiempo 1, tiempo inicial al momento de patearlo, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, en cualquier otro tiempo posterior al lanzamiento. ¿Cómo estudiamos este movimiento? Que obviamente, si en el
eje X o en el eje Y y eran complicados, en este caso bidimensional es más elaborado aún, pero podemos considerar que en el eje X, observa, al proyectar el vector velocidad en este eje horizontal, tendrá una componente B0 en el eje X, que es igual a B0 por coseno del ángulo θ. Eso es el valor de la velocidad del móvil, ¿no?, en la horizontal. Este valor de velocidad en este eje horizontal se mantiene siempre constante, no va a cambiar. Eso es fundamental, por favor, que se entienda. El valor de la velocidad en el eje X no va a cambiar. Si se lanza, digamos, con 3 metros por segundo en el eje X, cuando esté en la posición de tiempo T1, también va a ser 3 metros por segundo. En el punto de máxima altura será 3 metros por segundo. En la otra parte, en el descenso, también va a ser 3 metros por segundo horizontal a derecha. No va a aumentar, tampoco puede disminuir. Porque en este eje horizontal, no va a actuar ninguna aceleración. ¿Sí? Por favor, ese criterio, ese concepto es importante. ¿Qué va a ocurrir en la vertical? El móvil, el cuerpo, la pelota es lanzada con una velocidad v sub 0. Esta velocidad tiene una componente en el eje vertical, que es velocidad inicial proyectada en el eje Y. Obviamente una rápida mirada dice que este valor es v sub 0 por seno del ángulo θ. Si te dan este valor inicial de velocidad y de ángulo, puedes calcular la componente en la vertical. Bien, pero ¿qué es lo importante en este caso? ¿No? Vemos que podremos calcular la velocidad en cualquier momento. Lo que dije, la velocidad en el eje X es constante. No va a ocurrir lo mismo con la velocidad en la vertical, porque, observa, está disminuyendo. Si acá era 4, al momento de partir 4, luego será 3, 2, 1, y en el punto de máxima altura ya no tiene velocidad en el eje Y. Por eso ya no asciende. Pero como se dijo, no deja de tener valor de velocidad en el eje horizontal. Cuando tengo el punto de máxima altura, para que empiece el camino de retorno, va a tener solamente una velocidad en horizontal. Si inicialmente era 3 metros por segundo, este valor será solamente 3 metros por segundo horizontal. No tiene componente en la vertical. O la velocidad en el eje Y es 0. La velocidad en el eje X se partió, se dijo, se repite, se mantiene siempre constante. Espero que lo hayan hecho. Recomendé en sesión anterior que compres un juego de jazz para quedarte con la pelotita. Cuando uno lanza la pelotita hacia arriba, puede ver en experimental un movimiento vertical. ¿Sí? En el retorno, por favor, cuando vuelve a la posición con respecto al horizontal, cuando vuelve a tener la misma componente horizontal, magnitud, digamos, mismo valor en horizontal, tiene una velocidad en la cual, observen este valor final, en la cual la componente en el eje X no ha variado, ¿sí? Pero cambia la dirección, porque en el eje X la velocidad se ha dicho que se mantiene constante, pero cambia la orientación vectorial de la componente en el eje Y. Tiene el mismo valor, la rapidez es la misma, pero vectorialmente la orientación es hacia abajo. Esto es similar a lo que veías en la pelotita de jazz. Cuando la lanzas, la velocidad es hacia arriba. Cuando la coges en el camino de vuelta, la sostienes en el camino de retorno, te golpea. ¿Por qué? Porque la velocidad no está orientada ya no hacia arriba, sino vectorialmente hacia abajo.
Este es el movimiento que debemos revisar. ¿Sí? Se va a considerar dos movimientos independientes. Un MRU en el eje horizontal y un MRV en el eje vertical. ¿Por qué? Porque para este movimiento hay una aceleración aplicada y la aceleración es igual al valor negativo de la gravedad. Cuando tú lanzas la pelotita y ya hacia arriba, ves que la velocidad es 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y cuando llega a la altura máxima, no se queda ahí flotando, disminuye su velocidad, -1, -2, -3, -4, -5. ¿Por qué? Porque se aplica en todo momento la aceleración de la gravedad, que es -10. Por eso disminuye de 5 a 4, 3, 2 y así sucesivamente. El punto de máxima altura se denomina h, por favor, con respecto a este eje X, y también cuando vuelve a tener la misma componente en el eje Y, o sea, cuando Y es 0, se considera altura, alcance máximo, R. Esos datos son interesantes e importantes. Vamos a ver las ecuaciones. Una descripción analítica de este movimiento parabólico. Lo que se dijo, en el eje X hay un movimiento rectilíneo uniforme, donde yo considero que la posición inicial es 0 y el tiempo inicial para mí será 0. En el eje vertical, en el eje Y, voy a estudiar, considerar un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Porque en toda la trayectoria la aceleración está dirigida en la vertical. Vale G, pero negativo, ¿no? Porque no aumenta, sino disminuye el valor de la velocidad en el eje vertical. Eso es lo que se dice I inicial igual a 0 para el tiempo 0 y considero la coordenada y 0 también en la vertical. Esas son las condiciones iniciales. Particularmente, la componente de la velocidad en el eje X es B0 coseno de tita, ¿no? Proyectado el vector B sub 0 en la horizontal es B0 coseno de tita. Si yo proyecto ese vector en la horizontal es B0 coseno de tita. Si yo proyecto ese vector en la vertical, será B0 seno de tita. Esos son los valores iniciales de la velocidad. Y repito, la velocidad en el eje X en este valor se va a mantener constante. No puede aumentar, no puede disminuir. Por eso se me regula velocidad en el eje X. Pero en el eje Y esto es variable, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí hay una aceleración actual. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener las fórmulas básicas. La posición como función del tiempo, como es MRU, siempre se podrá describir así. Posición inicial 0 más velocidad inicial en el eje X por el tiempo. Estos son los valores que me dan para X, ¿no? Si yo quiero saber cuánto recorrió el móvil en el eje X, la velocidad en el eje X, que es B0 coseno de tita, ¿no? Por el tiempo. Es como cuando tú calculas la velocidad de una persona, tu velocidad y el espacio. Normalmente te lo dije, espero que lo hayas hecho, la velocidad de una persona al andar es 2 metros por segundo. Si tú caminas, o preferible no camines, mira a otra persona caminar, tomas un cronómetro, te preguntas en 5 segundos cuánto anda la persona, con tu cronómetro en mano puedes ver que es 10. La velocidad 2 por el tiempo 5. Y te preguntas, para 10 segundos, la velocidad 2 por el tiempo 10. La velocidad en el eje X por el tiempo te da la distancia X recorrida. La única diferencia aquí es que esto es B0 coseno de tita. No basta la velocidad, porque la velocidad forma un ángulo tita. Necesito la componente.
En el eje Y vamos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esto implica que la velocidad en ese eje Y va a ir cambiando. Esto va a ser velocidad inicial en el eje Y menos el valor de la gravedad por el tiempo. ¿Sí? Menos el valor de la gravedad por el tiempo. Eso es la velocidad en el eje Y. Esto es válido para cualquier instante de tiempo. Y la posición como función del tiempo, obviamente, está relacionado con una cuadrática, el polinomio cuadrático, donde el primer término es cero, porque parte del origen. Acá tendré velocidad inicial en el eje Y, B0 seno de tita, que está en la parte superior, por el tiempo menos la mitad de la gravedad, que es 10 por el tiempo al cuadrado. Estos valores me permiten determinar todo problema de movimiento parabólico. ¿Sí? Tenemos algunas observaciones. ¿Cuál es la velocidad? Bueno, esto si es MRV se debe cumplir. Pero bueno, me voy a tener en estos valores finales. La magnitud de la velocidad del proyectil en cualquier punto de la trayectoria es, como tengo componente de B en X horizontal y componente B de en Y en la vertical, ambos son ortogonales, ¿no? El valor de la velocidad para cualquier instante de tiempo en cualquier punto es la velocidad en el eje X, la horizontal elevado al cuadrado, más la velocidad en el eje Y, el valor de la vertical al cuadrado. Raíz cuadrada de eso me da el valor de la velocidad en ese punto. Uso del teorema de Pitágoras, por favor. Estos son criterios relevantes. Los voy a deducir dos de ellos, el otro queda para que lo revises. También se pide que seas capaz de calcular la altura máxima que alcanza el proyectil con respecto al punto de lanzamiento. Esta es una fórmula, ¿sí? El alcance horizontal del proyectil respecto al punto de lanzamiento. Lo voy a deducir. Y el tiempo de vuelo, ¿no?, que tarda el proyectil en el ascenso sumado al descenso. Las últimas las voy a deducir, por favor. Las primeras, darle una mirada. Bien, en principio vamos a calcular el tiempo de vuelo. ¿Cuánto tarda el móvil en realizar una trayectoria, en efectuar una trayectoria parabólica? Partiendo de una relación que se ha dado. La velocidad en la vertical, B de I es igual velocidad inicial en el eje Y menos la gravedad por el tiempo. ¿Por qué? Lo lancé, es como la pelotita de jazz, la lanzas con velocidad inicial en el eje Y, ¿no? Al momento de ser impulsada, la pelotita o el móvil tiene una velocidad inicial, menos G por T, porque no aumenta, sino disminuye el valor de velocidad en el eje Y. Pero particularmente en su altura máxima, cuando vemos que la pelotita ya llegó al valor máximo de altura, la velocidad en ese eje debe ser cero. Para tu pelotita, al lanzarla hacia arriba, tú observas que la pelotita va disminuyendo su velocidad. Obviamente, cuando la velocidad en el eje Y es cero, llega a la altura máxima. Por lo tanto, si en esta ecuación está ahí resaltado, le pongo B de I es cero, tendré cero es igual velocidad inicial en el eje Y menos la gravedad. Y a este tiempo en el cual la velocidad en el eje Y toma valor de cero, la denomino o lo denomino tiempo de ascenso. ¿Sí? Cuando la velocidad en el eje es cero, ese tiempo lo denomino tiempo de ascenso. G por T ascenso pasa al primer miembro y tengo tiempo de ascenso B0I entre G. Verifiquen esa relación. Sí, por favor, es solamente álgebra básica.
el segundo término del segundo miembro lo paso al primer miembro y luego G pasa a dividir. Bien, hay una importante correlación en este tipo de movimiento parabólico. El tiempo de ascenso es numéricamente igual al tiempo de descenso. Por eso el movimiento es simétrico. Si el movimiento es simétrico, el tiempo de ascender debe ser igual numéricamente al tiempo de descender. Si sumo el tiempo de ascenso más el tiempo de descenso, tengo el tiempo de vuelo, que es el doble del tiempo de ascenso. Aquí está la fórmula, por favor, ¿no? A ver, esta fórmula, el tiempo de vuelo, esta última fórmula, está deducida aquí, por favor. La he deducido. ¿Sí? Ahora voy a deducir esta fórmula de alcance horizontal. Listo. Ya lo hice. Cálculo del alcance máximo. Vamos a resolver ese problema. Cálculo del alcance máximo. Si el móvil, la pelota móvil, vuelve a tener el mismo valor de X, de Y en la vertical, ¿qué va a ocurrir? El alcance X va a ser posición inicial más B0, velocidad inicial por el tiempo, donde la posición inicial es cero, porque al momento de impactar con la pelota, impulsar la pelota, la posición inicial es cero. ¿Qué tendré? X será igual velocidad inicial en el eje X por el tiempo de vuelo. Eso tengo. La velocidad inicial en el eje X es v sub 0 por coseno de tita, la proyección del vector velocidad en horizontal. Por el tiempo de vuelo, el tiempo de ascenso más el tiempo de descenso, que calculé en el slide anterior, en el PPT anterior. ¿Sí? Si hago eso, tendré el alcance máximo, que es esto. R igual P0 en el eje X por el tiempo de vuelo. Yo asocio los primeros B0, porque B0i es B0 seno de tita. Tendré B0 al cuadrado por 2 veces seno tita por seno de tita, entre G. Date un tiempo para eso, por favor. No es tan difícil, pero B0 en el eje Y es B0 coseno de seno de tita. Y finalmente R es igual B0 cuadrado, 2 veces seno de tita, por coseno de tita es el seno del ángulo duplo. Y tengo la respuesta final. Esto es B0 seno de tita. Bueno, acá lo pongo, ¿no? B0 seno de tita. ¿Sí? Para que quede más claro, ¿no? B0 seno de tita. Ese es el valor de la velocidad en... Aquí he reemplazado B0i por 2, que el 2 queda B0 seno de tita es la velocidad inicial en el eje. Acá queda B0 al cuadrado por 2 seno tita coseno de tita entre G. Ángulo duplo y eso es. Listo. Esta es la fórmula. El alcance máximo. B0 cuadrado seno de 2 tita entre la gravedad. Revisen, por favor. Revisen. Aun cuando lo tengo deducido, el cálculo del tiempo de vuelo y valor de I, acá debe ser de I. Mi valor de I, no en la horizontal, sino en la vertical. Momento de lanzar
¿Correcto? Esto es la teoría básica, por favor, porque lo otro tiene que ver con movimiento circular. Si hemos captado esto, vamos a resolver algunos problemas. Si se capta, por favor, la idea, debemos ser capaces de entender la solución de algunos problemas propuestos, sobre todo los problemas propuestos por la institución para esta semana número 4. Veamos la primera pregunta. El bateador que se muestra en la figura golpea la pelota de béisbol con una rapidez v igual 40 metros por segundo y ángulo θ igual 53 grados con respecto a la horizontal. Si la pelota describe un movimiento parabólico, determine el instante en que su velocidad forma un ángulo de 45 grados por encima del horizontal. El valor de la gravedad se debe considerar 10 metros por segundo al cuadrado. Esa es la imagen mostrada en su guía, ¿no? En su separata, en la que les han dado. Vamos a la solución. Obviamente, la trayectoria es una parábola. Para el tiempo cero, la persona golpea esa pelota con velocidad v y un ángulo θ. Esto es la velocidad inicial, ¿no? En un tiempo t cualquiera, esta velocidad, en otro tiempo ya no es el tiempo inicial, esta velocidad, por favor, va a formar un ángulo de 45 grados. Eso es lo que te piden. ¿Para qué tiempo? ¿No? ¿Para qué tiempo t? Esa velocidad ya no v sub 0 es una velocidad cualquiera, forma un ángulo de 45 grados por encima de la horizontal. Bien, ¿cómo se debe resolver un problema como este? Tengo el valor de v sub 0, 40, el ángulo de 53 grados. Por inspección numérica, triángulo de 3, 4, 5, yo puedo encontrar las componentes de b de x y b de y. B de x se va a mantener constante, ¿sí? B de x se mantiene constante, por favor, tanto al momento de golpear en la base, en el momento de ser lanzado, como en cualquier instante de tiempo. La velocidad en el eje X se mantiene constante. Y obviamente, para que el ángulo sea 45 grados, la componente de la velocidad en el eje X en la horizontal debe ser la misma que la componente de la velocidad en el eje Y. Si no, el ángulo no es 45 grados. Fundamental ese concepto. Y entonces revisemos. En el eje X, b de x es 40, la velocidad, por coseno de 53. Y eso es 24 metros. Verifiquen, ¿no? Esa velocidad en el eje horizontal se mantiene siempre constante. Pase 1, 2, 3, 4 segundos. No cambia. Entonces, ¿qué quiero? Quiero calcular la velocidad en el eje Y, teniendo en cuenta que la velocidad inicial en el eje Y, al momento de partir, al momento de que se impulsa la pelota, es 40 por seno de 53, más 32 metros por segundo. Yo aplico la ecuación de la velocidad en el eje vertical, que es esta, la velocidad en el eje Y, es velocidad inicial en el eje Y, más menos g por t, más aceleración por tiempo. Quiero que sea 24. Esto es relevante. Para que se cumpla la condición,
la velocidad en este punto, cuando es 45 grados, en este punto para un tiempo t, debe ser igual a 24. ¿Por qué? Porque b de x ya es 24. Al momento de partir, b de x es 24. No cambia. Al momento de partir es 24, en este momento es 24. Entonces, 24 debe ser igual a 32, la velocidad inicial, menos la gravedad por el tiempo. ¿Por qué negativo? Porque la gravedad está hacia abajo, obviamente. Si la velocidad hacia arriba se considera positiva, la gravedad que está dirigida vectorialmente hacia abajo es negativa. Si no, la velocidad aumentaría indefinidamente. Sería 24, 50, 100, 100.000. No, eso no se ve, ¿no? Se ve que la velocidad va disminuyendo porque es menos g por d. Y esta es la ecuación que debo resolver. Quiero que la velocidad en la vertical sea 24, sabiendo que la velocidad inicial es 32 y la aceleración de la gravedad es menos 10 por t. Se resuelve, ¿no? 10t debe ser igual a 8 dividiendo entre 10 t igual 0,8. La clave a este problema de dedo. ¿Alguna pregunta, por favor? Jóvenes, ¿alguna pregunta? Voy a ver si hay alguna pregunta en el chat. Si tienen alguna pregunta en el chat, me lo hacen saber. Yo voy. Ok, ok, ok. Les doy un minuto para que hagan captura de pantalla, por favor. Un minuto para las capturas de pantalla respectivas. Y también me detengo para cualquier duda que pueda haberse presentado. Si tienen la mínima duda de la secuencia de pasos, simplemente habilitan el micro. No se hagan problemas, ¿no? No se hagan problemas. Si no hay observaciones, yo continuaré con la siguiente pregunta. Profesor, Dígame, disculpen, aquí señor. nos dice por qué BY es 24, no es BX. ¿Por qué ves su I es 24? ¿Puede participar? Señor Luis Ramírez, ¿puede participar? Señor, ¿puede participar o tiene problemas con el micro? Ah, no tiene micro, pero bueno, le explico. No se preocupe, le explico. Mire, señor, al momento de partir, P de X es 24. No se preocupe, al momento de partir, B de X es 24. ¿Sí? P de X es 24. Acá es 24. Si la velocidad es constante en este punto, un punto cualquiera, ya no es el momento de lanzar, también debe ser 24. ¿Sí? B de X debe ser 24. La única manera de que B de I, esta velocidad en la vertical, forme 45 grados con el eje, con el vector B, es que el valor de B de I sea igual a B de X. Repito, si este ángulo es de 45 grados, si esto es 5, en la horizontal debe ser 5 en la vertical. Si esto es 10 en la horizontal, debe ser 10 en la vertical. No sé si me entienda, pero eso es bueno que tengan el micro, ¿no? No hay pastillas para eso. Yo en su interacción me doy cuenta cuál es su duda. En este momento no puedo saberlo. Pero si esto es 24, B de I debe valer 24 para que este vector B sea 45. Por eso digo, B de I, asumo que para que sea 45, sea 24. Deseo que sea 24. Y al momento de partir es 32. No sé si le sirvió de algo. Si no, lo vuelvo a repetir. No se preocupe, gracias a usted por participar. Por favor, no se queden. Si les queda alguna duda, activen su micro. No se hagan problemas. No se hagan problemas. Vamos a otro problema.
Una pelota se desliza sobre una mesa horizontal con rapidez constante, v igual 4 metros por segundo, como se muestra en la figura. Si al abandonar la mesa el tiempo que tarda en caer al piso es 0,4 segundos, determine para g igual 10 metros por segundo la distancia horizontal, esta distancia de el recorrido en la horizontal, y parte B, la altura h que desciende. Esto es algo que pueden hacer, ¿no? Con bolitas de vidrio. Antes, cuando yo era muchacho, había bolitas de vidrio. Yo a mis hijos les enseñé con bolitas de vidrio. En ese tiempo compraba 10 por un sol, no sé cuál sea el costo actual. Haz lo que ruedes sobre una mesa y vas a observar que la bolita hace esto, hace una trayectoria de tipo parabólico. Con una regla o con un metro es un sol o 2 soles, no sé, puedes calcular numéricamente la distancia, encontrar y también numéricamente el valor de la altura. Pero acá queremos saber que si la pelotita va con 4 metros por segundo, cuál es la distancia que alcanza en la horizontal y cuál es la altura que desciende en la vertical. La solución. Asumimos que el tiempo t es igual a 0,4 segundos, ¿no? En el eje X hay MRU. La distancia recorrida por un móvil con movimiento rectilíneo uniforme es velocidad por el tiempo. Si tú caminas a 2 metros por segundo, espero que hayas hecho el experimento, con el reloj controlas qué tiempo tardas en recorrer tantos metros, la distancia es el producto de la velocidad por el tiempo, ¿no? Si tu velocidad es 2, luego de 5 segundos, la distancia es 10 metros. Luego de 10 segundos, la distancia que cubres es 20 metros. Y así 30, 40, 50. B por T te da la distancia horizontal, porque es MRU. Entonces la distancia es la velocidad que me dan 4 metros por segundo por el tiempo, que es 0,4. Y eso es 1,6 metros. Las respuestas están en centímetros. Y entonces 1,6 metros es 160 centímetros. ¿Sí? Esto es el movimiento en el eje X, MR. La distancia, respuesta de A, 160 centímetros. ¿Sí? Vamos a la otra parte. En el eje Y, en la vertical, es MRUB. Es un movimiento de caída libre. Si tú consideras un movimiento de caída libre, el sistema eje lo tomes vertical hacia abajo, positivo. La altura h que desciende el móvil es un medio g por t al cuadrado. Realmente es posición inicial, que es 0, más velocidad inicial en el eje y por t, como parte del reposo, caída libre en el eje y. Se considera que los dos primeros términos de ese polinomio cuadrático, la relación 2, es 0, ¿no? Entonces la altura será un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Listo, la altura será un medio, la gravedad 10, y el tiempo es 0,4 segundos. Por esto es 0,4 al cuadrado, ¿no? Multiplica. La mitad de 10, 5. 4 por 10 a la menos 1 al cuadrado, 16 por 10 a la menos 2. Multiplicas, efectúas y la respuesta es 0,8 metros. Por lo que la altura que desciende es 160 centímetros. La respuesta a este problema, la clave a esta pregunta A de avión. Nuevamente, si tuvieras alguna duda, me detengo un minuto. También voy a ir al chat, aprovechando en ese minuto para ver si algún alumno tiene una duda con respecto a este problema. Pero si tienes dudas, por favor, no te hagas problemas, ¿no? Claro, profe. Gracias. Por favor, si alguien tiene dudas, ¿cuántos somos ahora?
80 participantes, bien. Este tema es completo, complicado, difícil, por favor. Son problemas de cierre, lo que en la universidad decimos el límite para hacer o parcial o final o prácticas calificadas. Por eso hasta la semana 4 se considera, este tema es extenso, bastante extenso. Esta semana es muy extensa, pero se pide que revise. Y si no hay preguntas, continúo. ¿Ok? No hay preguntas. Voy a la otra pregunta. La pregunta número 3. Esta es sencilla, ¿no? Pero requiere que el estudiante ya entienda la fórmula. En la figura se muestra el lanzamiento simultáneo de dos proyectiles desde la misma posición con igual rapidez inicial. V sub 0 es 12 metros por segundo. Si sus velocidades son perpendiculares entre sí, para un ángulo alfa de 30 grados, es el dato que me dan, determine la distancia que los separa cuando impactan con el suelo. Este problema es directo, ¿no? Este problema sí es directo. Lo relevante es lo que dice, siendo sus velocidades perpendiculares entre sí. Eso es lo relevante. Por favor, resáltenlo. Resalten, sus velocidades son perpendiculares entre sí y son iguales, ¿ah? Para el móvil que es lanzado a derecha, la velocidad inicial es 12. Para el móvil que es lanzado a izquierda, la velocidad es 12. Son iguales, pero vectorialmente forman 90 grados. Eso es importante. Repito, resalten. Además, obviamente, el ángulo alfa es 30 grados, el ángulo hacia la izquierda. Vamos a la solución. Yo puedo calcular el alcance horizontal R para cualquiera de ellas, para la que forme un ángulo alfa o para que forme un ángulo tita. Particularmente, como alfa es 30 grados, me será más sencillo calcular, ¿no? Porque yo entendí que R, fórmula, es velocidad inicial al cuadrado, seno del ángulo doble, 2 alfa entre G. Por favor, la correlación de fórmulas que yo pido que ustedes aprendan son la que he hecho, tiempo de vuelo, básico, el tiempo de vuelo, el tiempo que tarda el móvil en hacer el ascenso y el descenso con respecto a la misma posición en el eje Y. Y esta fórmula 2 es de intermedio. Determinar, calcular, encontrar en fórmula el alcance máximo del móvil. V sub 0 al cuadrado por seno del ángulo doble entre G. Trata de aprenderlo porque te digo, ya eso es intermedio, ¿no? Le doy valores. Me dicen que la velocidad inicial es 12, 12 al cuadrado. Por seno del ángulo doble, doble de 30 entre 10. Y 144 entre 10, 144 entre 10 es 14,4. Seno de 60 grados, verifíquenlo, es raíz de 3 entre 2. Seno de 60 grados, porque es 2 por 30, 60 grados. Seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2. Acá me daba 14,4 entre 2, 7,2 por raíz de 3 metros. El alcance hacia la izquierda. R es 7,2 por raíz de 3 metros. Este es un problema ya de intermedio, casi para avanzado. Muchos alumnos de ingeniería no pueden hacerlo, así que dale un tiempo. No trate de ser un genio, ¿no? Sino aprende entendiendo que es un problema casi avanzado. Bien, la solución. Ambos proyectiles se lanzan con la misma rapidez inicial y con ángulos complementarios deben tener el mismo alcance horizontal.
Dos condiciones me faltó decir con respecto al tiempo de vuelo, ¿no? El máximo alcance que puede tener un móvil con la misma velocidad forma un ángulo de 45 grados. Uno. Y dos, ángulos complementarios tienen el mismo alcance. Eso se aplica acá, obviamente. ¿Cuál es el alcance horizontal entre ellos? Si hacia la izquierda tengo 7,2 raíz de 3, hacia la derecha también tendré 7,2 raíz de 3. La distancia entre ellos es x, que debe ser 2 veces r. R es el alcance de cualquiera de ellos. Claro que lo calculé para el móvil que se mueve hacia la izquierda, pero lo pude hacer para el móvil que se mueve hacia la derecha. Si me dan el ángulo, obviamente. 2 veces 7,2 por raíz de 3 metros es 14,4 por raíz de 3 metros. La respuesta a esta pregunta es C. Por favor, este es un problema elaborado. Los dos primeros problemas son básicos y un poquito de intermedio. Este es intermedio tratando de llegar al avanzado. No se hagan problemas si todo no les quedó claro, porque los alumnos de ingeniería tienen en su chip ya el alcance, ¿no? Esta fórmula lo tienen. Y también saben que ángulos complementarios tienen el mismo alcance. Si yo lanzo una pelotita con 30 grados, debe tener el mismo alcance que 60 grados. 20 grados debe tener el mismo alcance que 70 grados. Criterio, por favor. Solamente me detengo un minuto para cualquier duda. Espera un minuto, ya este problema no es tan simple. Por favor, partiendo de eso, ¿no? Este problema ya no es tan simple. Es un problema que requiere un poquito más de estudio, de revisión, de análisis. Profe, Dígame, señorita. una pregunta. Pregunta, por Como favor. son ángulos complementarios, entonces alfa que es 30 para tita también sería 30 o no? No, O el no, no, ángulo... no. Si esto es 30, observe, señorita B, Ujú, esto es 30. Esto es 90. ya, 30 más 90, ¿cuánto es? 120. ¿Cuánto es 120, tita? Tita es allá 60. 60. Sí. Por eso son Ahí. complementarios alfa y tita. Pero si alfa es 53, entonces tita sería 37. Sí. Si me dicen alfa 53, tita es 37. Porque esto es 90 grados. Y como están sobre una horizontal, todo sería 180. Sí, su observación es pertinente. Allá, ya. Gracias, profe. No se preocupe, por favor, pregunten cualquier duda que tengan. No se queden con la duda por mínima posible. Luego se les va a hacer un mundo. Si no hacen preguntas, yo. Complementarios, sí. Ángulos complementarios deben sumar 90 grados los ángulos. Sí, sí, sí. Eso es definición de complementarios. No sé, parece que no les han enseñado todavía ángulos complementarios, ángulos suplementarios, pero solamente como referencia, no aplicación de problemas. Simplemente, si yo tengo 30 grados, el complemento es 60. Si yo tengo 40 grados, el complemento es 50. Tengo 45 grados, el complemento es 45. El ángulo que le falta para llegar a 90 se denomina ángulo complementario. Al sumar dos ángulos complementarios entre sí, yo debo tener como suma 90 grados. Otro criterio, y esto es trigonometría, no es ángulos suplementarios. Dos ángulos son suplementarios cuando sumados dan 180 grados. Pero eso es trigonometría, no es una clase de trígono, lo que pueda referencialidad. Bien, voy a dar la idea nomás a 4 porque me gana el tiempo. La figura muestra el lanzamiento inicial de dos proyectiles, A y B, separados 128 metros. Si se lanzan simultáneamente, determine
el tiempo que tardan en cruzarse. No considere la resistencia del aire, ¿no? O considere despreciable la resistencia del aire. El valor de la gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado. Una rápida mirada me dice que el móvil A es lanzado con 50 metros por segundo, formando 37 grados. El móvil B, que está a derecha, la parte derecha, es lanzado con 40 metros por segundo, formando 53 grados, con respecto a la horizontal, obviamente. La distancia entre ellos, 128 metros. Bien, será enunciado en un minuto. Ahora la solución. Obviamente, en la horizontal, el movimiento de los proyectiles es un MRU, tanto para el proyectil A como para el proyectil B. Por lo que el tiempo que me pide equivale al encuentro entre dos móviles. ¿Sí? Imagina que eres tú, Andrés, y esta es tu enamorada, Betty, ¿no? Tú caminas con una velocidad, ella camina con otra velocidad. ¿En qué tiempo se encuentran? Esa es la traducción. Asumiendo que tú te mueves con una velocidad, ella se mueve con otra velocidad, ¿no? Obviamente velocidad en el eje X, porque acá tengo velocidad y ángulo. Entonces, si yo quiero el tiempo, obviamente, velocidad es espacio entre tiempo. Eso puedes poner, velocidad es espacio entre tiempo. Si quiero el tiempo, es esta distancia entre la velocidad de A en el eje X más la velocidad de B en el eje X. Proyecto estas velocidades en la horizontal. Debo proyectarlas. ¿Cuánto es la proyección de este vector A, velocidad 50, en el eje X? Obviamente, esto es 30, ¿no? Esto es 30. O 50 coseno de 37. ¿Cuánto es la velocidad de este móvil B proyectado al eje X? 40 por coseno de 53, ¿no? Y eso es 8 por, pues acá 3, 8, 24. Pero acá está en algebraico ya. Distancia entre velocidad en el eje X de A más la velocidad en el eje X de B. Y eso es 128, la distancia entre 40 más 24. Hazlo con paciencia, por favor. No es una cosa que lo tengas que hacer en automático. Son 2 segundos, ¿no, profesor? A ver, 128 entre 64, 2 segundos. Sí, la clave A de avión. Sí, sí, sí. Un minuto, por favor. Cualquier duda que tengan, estos temas ya son muy elaborados, ¿no? Son temas de cierre para cinemática, muy completos. Se pide que lo hagan con paciencia, sobre todo ustedes que son de otra área, ¿no? Pero si fueras de ingenierías, no, no, eso tiene que saberlo, obligado, sí o sí. Tiene que ser simple. Pero bueno, ustedes son de otra área, no quiere decir que no se puede entender. Tampoco 100%, ¿no? Pero sí un 40, 35%. ¿Por qué? Se espera que el alumno repase. Cuando repasa, complemente información, debe tener, Profesor, dígame, sí, solo una pregunta. Esa dígame. fórmula de tiempo sobre distancia, sobre la suma de velocidades, ¿se puede usar también en el eje Y? No, no. Señorita, este es un problema particular. Acá piden el tiempo que tarda en cruzarse. Este es un problema particular. Cada problema es diferente. Acá, imagine que usted es Ana y tiene su amiga Betty, ¿no? Su amiga Ana y su amiga Betty. Solamente en este eje. Usted camina con una velocidad que le vamos a llamar 40 y ella camina con una velocidad que llamamos, no, no camina, sino va en un móvil, pero va a esa velocidad.
y su amiga Betty viene con una velocidad de 24, eso le están pidiendo. ¿En qué tiempo se encuentra? Pero solamente en horizontal. Este problema es particularmente... No hay fórmulas mágicas que involucren todo. Cada problema es bien particular. No es tan simple. Por eso se dice que traten de revisar, aprendiendo siempre en forma simple la mayor cantidad de problemas. Por favor. Profesor, entonces, ¿cómo sería si nos piden hallar el tiempo cuando los dos estén en una misma altura? Ya, habría que igualar las posiciones en la vertical. O sea, I de A y I de B coinciden. I de A es igual. A ver, le voy a dar las fórmulas. Tengo I de A, esta fórmula hay que igualar. ¿Sí? Sí, profesor, ya Bien, entendí. sí, no se preocupe. No se preocupe. Gracias por su participación. Por favor, continuemos. Por favor, ejercicio propuesto no. Ahora continuemos con teoría. ¿Dónde está la teoría? Teoría. Ya hemos hecho movimiento parabólico, una revisión nada más. Por favor, continuemos ahora con un movimiento circular. Si, si el móvil describe una trayectoria de modo que su trayectoria es una circunferencia, un movimiento circular será un movimiento descrito en dos dimensiones. Si la trayectoria del móvil es una circunferencia. Esa es la definición. ¿Sí? Tenemos las saetas del reloj, este auto que está girando en una plaza, hacen un movimiento circular. Circular, el radio no puede cambiar. R es constante. Básico, por favor, esa definición. ¿Sí? ¿Qué vamos a prefijar? En un sistema de coordenadas X, Y, yo quiero prefijar la posición en el tiempo t inicial. Entonces lo prefijo, el radio es constante. Necesito conocer este ángulo inicial, digamos 30 grados. Esa es la posición inicial del móvil. Luego, pasado un intervalo de tiempo, el móvil está en otro punto. El radio es el mismo, pero ahora el ángulo es un tita final. ¿Sí? Ahora hablo de desplazamiento angular. Cambio el ángulo que me expresa la posición del móvil. Repito, cambio el ángulo que me expresa la posición del móvil. Porque, repito, R es constante, el radio no puede cambiar. ¿Sí? En base a eso, yo defino el desplazamiento angular, delta de tita. ¿Sí? Voy a definir el cambio de posición angular. La posición lo describo en un momento con el ángulo. Cuando una persona ve a otra persona, ¿cómo la describo? Yo digo, Ana, Juan, Pedro está a 5 metros de mí. Con la coordenada basta. Yo entiendo perfectamente. Pero si este es el observador en el centro, para describir este movimiento circular, necesito dar el ángulo. Con el ángulo basta. Está a 30 grados, 40 grados, 50 grados, 60 grados. Bien, el desplazamiento angular me indica siempre el cambio de posición angular de un móvil. Repito, va a estar en un tiempo inicial t sub 0 y posteriormente va a estar en un tiempo t. El desplazamiento angular es ángulo final menos ángulo inicial. Tita final menos tita inicial. Esto se llama desplazamiento angular. Es como el desplazamiento en el MRU. Una analogía con lo que hemos visto en el movimiento rectilíneo uniforme. Si al chico o a la chica que me gusta la veo a una distancia, digamos, 5 metros, bueno, esa es la distancia inicial. Luego se aleja de mí a 10 metros, esa es la distancia, la posición final.
Digo que se ha movido, se ha desplazado. Y el desplazamiento es posición final menos posición inicial. Posiciones. Ahora son ángulos. El ángulo se debe medir en radianes. En física usamos el sistema radian. Pi medios, pi tercios, pi cuartos. Por eso es que en trigo te enseñan sistema sexagesimal, ya. Sistema centesimal, bien. Pero luego dicen sistema radian. No te dicen por qué. La explicación viene de la física. Queremos expresar ángulos como un número puro. Y para eso usamos el sistema radian. Tita cero, la posición angular inicial en el instante t sub 0. Tita es la posición angular en el instante t. Obviamente el desplazamiento es eso, ¿no? Observa, hay una relación entre el radio de la circunferencia y la longitud descrita en metros. Eso se llama arco. Es sector circular. Y existe una relación. La relación entre la longitud de arco, observa delta ds, y el desplazamiento angular tita. Eso se llama sector angular. La longitud de ese sector S es igual R por tita. Si tengo un delta de tita, el delta S, esta longitud en metros, sistema internacional, es el radio por la variación de ángulo. Por eso es que este ángulo se debe medir en radianes para expresar esta distancia en metros. Cuando yo multiplique este radio, que es un valor numérico, por esta variación angular en radianes, la variación de S va a estar dada en metros. R obviamente es el radio de la circunferencia. Tengan cuidado en eso, por favor. En base a eso, definimos una velocidad angular. Así como el cambio de posiciones está asociado con una velocidad lineal, el cambio de velocidad angular, de posición angular, Volvió el receso. el cambio de posición angular me implica, ¿no?, una velocidad angular media. ¿Qué es esto? Es una cantidad vectorial que me indique el cambio de posición angular del móvil en un intervalo de tiempo. W medio es el cambio de posición angular en el intervalo de tiempo, el desplazamiento angular numerador entre el intervalo de tiempo. ¿Sí? Eso es lo que defino como velocidad angular media. ¿Sí? En el sistema radian, en el sistema internacional, se usa el radian por segundo. Obviamente el ángulo en radianes y el tiempo en segundo. Esta es una fórmula un poco difícil de aprender. Yo tuve problemas para aprender. Y entonces, cuando yo tuve que transmitir esta información a mis hijos, les dije, imagina que hoy la chica que te gusta te acepta. Primero con mi hijo, luego con mis hijas, ¿no? Escoge un chico. Ya, David. Imagina que él te dice, quiero ser tu enamorado y lo aceptas. No, pues, imagina, ¿no? Listo, imagino. Y al mes te saca la vuelta. Lo mato. Bueno, pero necesito que imagines. ¿Para qué? Al mes, 2pi radianes. El tiempo que tarda se denomina periodo. O sea, el tiempo que te sacan la vuelta se asocia con el tiempo en el cual tardan en sacarte la vuelta. Y esa es la manera más simple, ¿no?, de hablar. No digas, pues me engañó, se fue con otro, con otra, qué malo. No, di 2pi radianes y tu compañero te va a entender, ¿no? ¿En qué tiempo? En un mes. Ya fue, ¿no? Es una manera mnemotécnica para recordar siempre este concepto de velocidad angular. Otros conceptos asociados son el periodo T y la frecuencia F. El periodo en un movimiento circular
se define como el intervalo de tiempo en el cual la partícula da una vuelta completa, ¿no? Si tú aceptas una chica o aceptas un chico virtual, imaginen por favor que cada uno de ustedes acepta una chica, la chica que te gusta o el chico que te gusta, pónganle nombre, aceptan hoy en forma virtual al mes 2pi radianes. Te van a sacar la vuelta. Los amores juveniles demoran solamente un mes. Pero te sirve para recordar la fórmula. Velocidad angular es ángulo entre el tiempo. Te sacan la vuelta, 2pi radianes. ¿En qué tiempo? En un periodo t. La frecuencia se define como el número de vueltas en el intervalo de tiempo. De la definición, obviamente, la frecuencia es la inversa del periodo y el periodo es la inversa de la frecuencia. Son funciones inversas. Por ejemplo, ¿cuántos problemas haces de física por día? Alguno me responderá, yo hago 2 problemas por día. 2. ¿De acuerdo? 2 problemas por día. Esa es tu frecuencia. La inversa es el tiempo que tarda, ¿no? La inversa de 2, un medio. En mediodía haces un problema, al otro mediodía haces otro problema. Si tu frecuencia es 3, ¿no? La frecuencia es 3, el periodo para hacer un problema es un tercio de día, otro tercio de día y otro tercio. La inversa de la frecuencia es el periodo. Por eso se dice que son funciones inversas. En el sistema internacional, la frecuencia se mide, el número no tiene dimensiones 1 en 13, y eso se llama Hertz, abreviado HZ, en honor de Frank Hertz, un físico alemán que trabajó mucho, ¿no? Creó las ondas inalámbricas. Bien, todo esto que se ha dicho me permite definir un movimiento circular uniforme. Análogo al MRU, este movimiento está caracterizado por el hecho que de la partícula móvil realiza desplazamientos angulares iguales en intervalos de tiempos iguales. Cuando tú caminas, ¿sí? Caminas a una velocidad de 2 metros por segundo. Sigues caminando, espero que hayas hecho el experimento y tu espacio va aumentando. Cuando te sacan la vuelta, te van a sacar la vuelta a un ritmo de una vez por mes. O sea, pasa un mes, te sacó la vuelta. Pasa otro mes, te sacan la vuelta. Pasa otro mes, te siguen sacando la vuelta. Formalmente está contigo, está con ella, está con él. Pero todos los meses 2pi radianes. Eso es uniforme, ¿no? Entonces, la condición necesaria para que una partícula efectúe un MCU es que la velocidad angular sea siempre una constante. Ahí tengo, observen este móvil, observa que está girando, está girando. Es un chico que te saca la vuelta, o una chica que te saca la vuelta. Pasa un tiempo, te sacó la vuelta, un mes, digamos. Pasa otro tiempo, sigues con él, sigues con ella, te sigue sacando la vuelta. Tú no lo sabes, pero te siguen sacando la vuelta. Es decir, da una vuelta completa en el mismo intervalo de tiempo. Eso es un movimiento circular uniforme. Que el desplazamiento entre el tiempo sea constante. Prefijo un sistema de coordenadas x, y observa en un tiempo hace delta de tita, y el otro delta de tita lo hace en el mismo intervalo de tiempo. Esa es la definición del MCU. ¿Sí? Arcos iguales en intervalos de tiempos iguales. MCU. El móvil sigue girando. Esto es como un chico o una chica que tú estás con él meses, años, y te sigue sacando la vuelta, te sigue sacando la vuelta. Todos los meses 2pi radianes. ¿Verdad? Para el movimiento circular uniforme, si yo considero una sacada de vuelta completa, eso se llama periodo, y el ángulo es 2pi radianes. Y entonces la velocidad angular es 2pi
una vuelta completa entre el periodo t, que debe ser constante. Y eso se llama rapidez angular. De eso yo puedo deducir la ecuación de la posición que me da el ángulo como una función del tiempo. Esta es la ecuación de la ecuación anterior, la relación anterior, velocidad angular es delta de tita entre delta de t. Se puede deducir esta fórmula. Por favor, deduzcan. Ángulo es igual a ángulo inicial más b doble por t. ¿No? Tita cero es el ángulo inicial. Es como veo una chica o un chico a 3 metros, 4 metros. Acá será veo una chica o un chico con un ángulo inicial, en un instante cero. Luego lo veo y ya giró. Eso es la posición angular en instante t. Algunas observaciones. Si el tiempo es cero, el ángulo será ángulo inicial más b doble angular por el tiempo. Si el ángulo inicial es cero, en un tiempo cero, ángulo es b doble por t. Si por primera vez conoces a la chica o al chico, y entonces todavía no te saca la vuelta, pues no. Pero cada vez que gire, va a dar vueltas, ¿no? Con velocidad angular constante. ¿Sí? Esta es la ecuación básica del movimiento angular, ¿no? Pero normalmente a veces se escribe así, en esta fórmula central. Esto es lo básico, por favor. El ángulo descrito es velocidad angular por tiempo. Y esta es la fórmula de nivel intermedio para el ángulo como una función del tiempo. Obviamente, ¿no? Es como ver una persona. No siempre vas a ver a la persona a tu lado. A veces ves a la persona a 4 metros, 3 metros tuyo. Y quieres saber una descripción. Pues dices posición inicial, ¿no? En vez de posición inicial, acá tita inicial, ángulo inicial, más velocidad angular por el tiempo. Analogía, ¿no? Velocidad por tiempo te da el espacio recorrido en MRU. W por T te da el ángulo desplazado en MCU. Si consideras el ángulo inicial, tienes la fórmula. Pero esto es intermedio, ¿eh? Esta fórmula sí debes aprender. Gráficas del movimiento circular uniforme. Cómo varía la posición angular como una función del tiempo. La velocidad angular puede ser positiva, ¿no? La gráfica es así. O la velocidad angular puede ser negativa. La gráfica, si la velocidad angular es constante, la gráfica de esa velocidad angular como una función del tiempo es una línea recta. Vamos a revisar casos, ojalá que nos den tiempo para hacer mucho más, pero vamos a revisar los casos. Algunas observaciones, y esto es ingenierías, esto es para los estudiantes de ingenierías. En estas gráficas de posición angular como una función del tiempo, tangente de alfa es igual a la velocidad angular. Obviamente, tangente de alfa es variación de tita entre variación del tiempo. Si me dan el ángulo, ya me están diciendo cuánto es el valor de la velocidad angular. 2. En las gráficas de velocidad angular, esta última que acabo de sombrear, como una función del tiempo, el área sombreada te da el desplazamiento angular, que es obviamente velocidad angular por el tiempo. Otro concepto importante, relevante, es la velocidad tangencial, que me indica la rapidez y dirección del movimiento de una partícula en cada punto de la circunferencia. Se va a representar siempre por un vector tangente en cada punto de la circunferencia. Observen, en esa parte superior hay una velocidad lineal, ¿no? O tangencial expresado por ese vector de verde. En este otro punto, la velocidad cambió de dirección, pero no de magnitud, por favor. La magnitud no cambia. En este otro punto, ABC, en este punto C, la magnitud es la misma. Lo que cambia es la dirección, ¿sí? Para un movimiento circular uniforme en un intervalo de tiempo, que lo llamamos periodo,
la longitud recorrida es 2pi por r, por lo que la velocidad lineal es, en una vuelta completa, la longitud de la circunferencia es 2pi por r, y el tiempo que tardan en realizar todo eso se denomina periodo, que debe ser constante. Esa es la definición de rapidez tangencial o lineal. Obviamente existe una rapidez, una relación entre la rapidez tangencial y la rapidez angular. La velocidad lineal es el producto de la velocidad angular por el radio. Ya esto sí lo dejo, ¿no? Por favor. Acá tengo velocidad lineal. 2pi r, toda la longitud entre el periodo. Sí, por favor, revisa. Y acá tengo, el otro es el periodo. Aquí, la velocidad angular es 2pi entre el periodo. ¿Sí? 2pi entre el periodo. La relación entre estos movimientos, 2pi entre el periodo, y la rapidez lineal es 2pi r entre el periodo. De esas dos relaciones se deduce que la velocidad angular y la velocidad lineal están relacionadas así. Velocidad lineal es velocidad angular por el radio. La velocidad angular constante y el radio constante, en magnitud la velocidad lineal no cambia. La magnitud es la misma, pero la dirección sí cambia. Eso lo vamos a ver en las aplicaciones. Veamos la solución de esta pregunta 5. La figura nos muestra la gráfica. Este problema está subido de peso, es para ingenierías, pero se los comento, ¿no? La figura nos muestra la gráfica de la posición angular, ángulo, en función del tiempo, para un móvil que realiza un movimiento circular uniforme. Indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Romanos 1. La partícula tiene velocidad lineal constante. Falso, ¿verdad? ¿Por qué? La velocidad lineal cambia constantemente de dirección. Vectorialmente no es lo mismo. Observen, ¿no? En este punto A es horizontal a la izquierda. En este punto B, la dirección está cambiando. Si te dicen velocidad, la velocidad cambia en dirección. La magnitud no, porque si esto es 3, acá sigue siendo 3 y acá sigue siendo 3. Lo que cambia es la dirección. La velocidad lineal cambia continua y constantemente de dirección. Por eso Romanos 1 se considera falso. Romanos 2. La partícula tiene aceleración angular constante. Bien, si la gráfica es una recta, del ángulo como una función del tiempo, la partícula tiene velocidad angular constante. La gráfica es una recta. ¿Sí? Si tiene velocidad angular constante, obviamente no puede tener aceleración. Por eso, la respuesta 2 es falso. ¿No? La respuesta 2 es falso. Si no tiene cambio en la velocidad angular, es como una persona que camina. Camina, sigue caminando. La velocidad, 2 metros por segundo, 2 metros por segundo, 2 metros por segundo. Acá describe ángulos. La única diferencia es que acá describe ángulos en radianes. Pero si tú caminas, no puedes tener aceleración. ¿Por qué? Porque tu velocidad es constante. Igual, en un MCU, esto es MCU, el ángulo como función del tiempo barre arcos iguales en tiempos iguales. Lo que da tiempo a definir y decir que tiene velocidad angular constante. Por eso, Romanos 2 es falso. Verdadero. Para instante t igual 15 segundos. Tu posición angular es 5pi. Vamos a ver. Bien, el ángulo como función del tiempo es posición inicial
2 pi está en radianes, 2pi, más la velocidad angular por el tiempo. ¿Cuánto vale la velocidad angular? Cambia de 2pi radianes a 4pi radianes. ¿En qué tiempo? En 10 segundos. La velocidad angular es el cambio de posición angular, que está desde 2 hasta 4, entre el intervalo de tiempo. Esta parte inferior, de 0 a 10, estoy mostrando con el cursor, es el intervalo de tiempo en el cual el móvil pasó de 2pi radianes a 4pi radianes. ¿Cuál es el desplazamiento? 4pi menos 2pi, 2pi. ¿En qué tiempo? 10 segundos. Eso es la velocidad angular. Por el tiempo, 15 segundos. Resuelvo eso y tengo la solución. Obviamente esto es 2pi. 2pi por 15, 30pi. Entre 10, 3pi. 2pi más 5pi radianes más 2pi más 3pi es 5pi radianes. La clave a este problema de ED. ¿Alguna pregunta, por favor? Voy a ir al chat por si, si me dice la pregunta, le respondo. Pueden activar su micro, activen su micro para cualquier duda, por favor, que tengan. Este tema es complejo, difícil de entender. Si no te han explicado anteriormente, revísalo, por favor. No pierdas tiempo. Date tu tiempo y procura aprender un 30-35%. Obviamente, si ya tienes base, puedes esperar un 60-65%. Si no hay preguntas, resuelve la otra pregunta, el otro problema. Por favor, un minuto. No entiendo qué dice el señor Luis Ramírez cuando dice por D. Bien, entonces continúo con la pregunta 6. Este es un caso básico, ¿no? La rueda posterior de la bici mostrada en la figura A tiene un radio de 40 centímetros, un problema real, y describe un MCU, movimiento circular uniforme. Obviamente, si la persona va a velocidad uniforme, la rueda describe un MCU. Un caso básico para revisar, ¿no? Porque uno puede medir el radio de la rueda. Siendo la ecuación de su posición angular, esta fórmula, θ igual, ángulo inicial, este término es el ángulo inicial, más 6πt, esto es la velocidad angular. Analogía en el MRU. Posición es posición inicial más b por t. Donde el ángulo θ esté en radianes y el tiempo t en segundos. Determine el número de vueltas que efectúa la rueda en 10 segundos. ¿Cuántas vueltas ha dado la rueda en 10 segundos? Eso es lo que dice, ¿no? La pregunta. Vamos a la solución. Obviamente, la ecuación de un desplazamiento angular está dado por esto. Analogía con MRU. Si yo quiero saber cuánto se movió Ana, cuánto se movió Juan, la velocidad de Juan por el tiempo, ¿no? La velocidad promedio es 2 por el tiempo t. Si lo calculo 3 segundos después, 2 por 3, 6. 10 segundos después, 2 por 10, 20. Igual el ángulo es la velocidad angular por el tiempo. Nada más. Esto es la velocidad angular. Por favor, este término 6pi es la velocidad angular. Por inspección directa de este
de esta ecuación, yo debo calcular directamente cuál es el ángulo inicial, y es pi. El coeficiente que acompaña a esta variable t en forma lineal, 6pi, me da la velocidad angular. ¿Sí? Entonces la velocidad angular es 6pi por t, cualquier tiempo, ¿no? Particularmente para un desplazamiento en el cual incluya tiempo de 10 segundos, 6pi por 10 nada más. El desplazamiento angular es 6pi, velocidad angular por el tiempo. Y esto es 60 pi radianes. ¿Sí? 60 pi radianes. Finalmente me preguntan cuántas vueltas dio. El cálculo del número de vueltas. Esa cifra que está en radianes lo divido entre 2pi y tengo el número de vueltas. Aquí es importante, ¿no? La fórmula que te di. Te sacan la vuelta, 2pi radianes. Pero imagínate que hay un diálogo, ¿no? Entre dos chicos. Oye, Ana, 2pi radianes. Ana, sí, mi enamorada. No, manito, te confundes. Recién me entero yo que me engañaba. No, Ana, 6pi radianes. No te dije porque eres mi amigo. Cuando le dice 6pi radianes, le está diciendo que le está engañando 3 veces. Por cada sacada de vuelta es 2pi. Cualquier número de vueltas lo divides entre 2pi y tienes el número de vueltas. Si escuchas un diálogo, ¿no? Juan me engañó. Ayer me enteré. Juan, 2pi radianes, ¿no? No, amiga, le dice. Juan, no, al menos 8pi radianes. De eso te puedo dar fe. ¿Qué? ¿Por qué no me dijiste? Eres mi amiga, ¿no? Cualquier número, ángulo, lo divides entre 2pi y te da el número de vueltas, por favor. Si es 2pi, 2pi entre 2pi, una vuelta. 4pi, 4pi entre 2pi, dos sacadas de vuelta. 6pi, 3. Y así, en este caso es 60pi. Lo divides entre 2pi, 30 veces. Eso es. No sé si quedó algo claro medianamente. Me basta que tú captes un 40-50%. Por favor, revísalo. Revísalo. Si alguna duda tienen, por favor, me dicen. Espero un minuto. O alguien quiere que haga algún problema de MCU, de los problemas propuestos, lo puedo explicar si desea, o de parabólico de los propuestos, si deseas, ¿no? Si no tienes micro, me dices y yo te leo en el chat. Si hay algún problema de los propuestos, yo antes de entrar, los 5 o 7 minutos que quedaban, he estado proponiendo la 4 de propuestos. Claro, no se preocupe. Este es 4. Claro, le explico brevemente. ¿Este es el problema? ¿Tiene audio? ¿Tiene audio? Señor Luis Ramírez, ¿tiene audio? ¿O solamente tiene micro? ¿Sí? Ah, no tiene audio. Ok, no hay problema. Yo lo explico, ojalá que entienda. Lo explico. La figura muestra las gráficas de posición como función del tiempo para un movimiento parabólico, ¿no? Que parte del suelo en el punto 0, 0. Determine la rapidez inicial del móvil. ¿Con qué velocidad fue lanzado el móvil? Bien, vamos a la solución. Por favor, mire solamente este eje, este primer caso, en el eje Y. En el eje Y, ¿qué ocurre para el tiempo 3? Para el tiempo 3, la altura Y es 45 metros. No sé si pueda ver. Me gustaría escuchar. ¿Alguien puede participar? ¿Desea participar que tenga audio? ¿Sí?
es libre, no importa que te equivoques, ¿no? En todo caso, lo voy diciendo nada más. Aquí, para el tiempo 3, I vale 45. Entonces, se aplica la fórmula, me dice I es velocidad inicial en el eje Y por el tiempo t, menos la mitad de la gravedad, que es 5 por el tiempo al cuadrado. Puedo aplicar las fórmulas de posición como función del tiempo. Este es problema de ingeniería, pero lo estoy explicando. Esto es 45, pasa al otro lado, o si no cambiado, 90 es igual 3 veces v sub 0 en el eje Y, y la velocidad inicial en el eje Y es 30 metros por segundo. Eso es velocidad inicial en el eje Y. Ahora me olvido de esta parábola y veo solamente esto en el eje X. Acá falta 6, por favor. Este tiempo 6, adiciónenle 6. Acá falta 6. Disculpen, un error de gráfico. Acá faltó 6. Entonces, en este gráfico, como este es MRU en el eje X, dice el espacio recorrido es la velocidad en el eje X horizontal por el tiempo. Acá es 6. Luego lo pongo, pero esto es 6. ¿Cuánto es la velocidad en el eje X? 240 entre 6, 40 metros por segundo. Y con esos dos datos tengo v de x, que es constante, y la velocidad inicial en el eje X es 30, hago el cálculo de la rapidez inicial. Raíz cuadrada de 30 al cuadrado más 40 al cuadrado. Triángulo de 3, 4, 5, y esto sale 50 metros por segundo. La clave a este problema de dedo, de Dinamarca. No sé si le haya quedado algo. Dígame, señorita. La rapidez inicial es la misma para los dos, ¿verdad? La rapidez inicial es v sub 0, sí, pero esa rapidez inicial puede ser descompuesta en velocidad inicial en el eje X para este caso y velocidad inicial en el eje Y. Ok, profe, gracias. No se preocupe. Gracias a usted por participar. ¿Alguien más, por favor? Señor, ¿le quedó algo? ¿Le ayudó en algo? ¿Lo vuelvo a repetir? Ok, lo vuelvo a repetir. Por favor, este es el caso. Te dan y como función del tiempo para un movimiento parabólico y x como función del tiempo. Este es 6. Este es 6. ¿Sí? Póngale 6. En el eje Y, primer grafo, en este eje, en esta parábola, ¿qué deduzco? Que para el tiempo 3, observe, para el tiempo 3, y vale 45. Y vale 45. ¿Con qué lo asocio? Con la teoría en el eje Y. Y debe ser, esto es 0. Velocidad inicial en el eje Y menos un medio g por t al cuadrado. Esta es la fórmula que estoy usando. Y como función del tiempo. Para este caso, y como función del tiempo, ¿no? Es velocidad inicial en el eje Y para el tiempo 3 menos la mitad de la gravedad, 5 por 3 al cuadrado. Y eso debe valer, de acuerdo al grafo, 45. Y encuentro que la velocidad inicial en el eje Y es 30 metros por segundo. Dele un tiempo para mirarlo con paciencia, ¿no? En este otro grafo, tengo que la velocidad como función del tiempo es constante en el eje X, pero para el tiempo es 6, esto es 240. Para el tiempo 6, el espacio recorrido en la horizontal es 240. 240 es v de x por 6. La velocidad en el eje X es 40 metros por segundo. Sumo vectorialmente la horizontal x y la vertical y, v de x 30 al cuadrado, v de y 40 al cuadrado, la raíz de eso es 50 metros por segundo. Sí, ya, espero que le haya ayudado. Ya no puedo hacer más. Desde su tiempo
el tema es un poquito más pesado de lo que parece, pero debo hacer movimiento circular uniformemente variado, aunque sea en temática, ¿no? Bien, lo quiero antes. Bien, me quedé acá. Aceleración angular media. Si la velocidad angular no es constante, lo que yo puedo hacer es definir una aceleración angular en forma análoga a definición de aceleración lineal, que es el cambio de velocidad lineal entre el intervalo de tiempo. La aceleración angular es el cambio de la velocidad angular en el intervalo de tiempo. Esa es definición de aceleración angular para un valor medio, por eso en un intervalo de tiempo. Variación de velocidad angular entre el intervalo de tiempo. Si la velocidad angular ya no es constante, si cambia. En el sistema internacional se miden radianes por segundo al cuadrado. W sub 0, la velocidad angular inicial, tiempo 0. W, la velocidad angular en un instante cualquiera. Eso es lo primero. Si no se mantiene constante la velocidad angular, defino que tiene una aceleración angular. Y con esto me sirve para definir un movimiento circular uniformemente variado. Un movimiento circular uniformemente variado debe tener siempre una aceleración angular constante. Para que un móvil tenga movimiento circular uniformemente variado, dos características. Se mueve sobre una trayectoria circular, ¿no? Por eso es movimiento circular, y su aceleración angular debe ser siempre constante, no debe variar. Si yo hago que varíe, ya no lo puedo resolver a nivel de colegio. Lo resolvemos en la universidad, pero ya es otro tema. Tú restringes que la aceleración angular sea constante, limitas, así como en MRV decimos, estudiamos movimientos sobre una línea recta. Exigimos que la aceleración sea constante. Si la aceleración es de tipo variable, ya es más complejo. No lo hacemos. Yo defino un MCV a los movimientos en el cual la aceleración angular sea constante. Como observación, la partícula realiza cambios de rapidez tangenciales iguales en intervalos de tiempos iguales. Este es el móvil, tenía una velocidad lineal y ahora cambia la velocidad lineal. Aquí era v, aquí es 2v en un intervalo de tiempo y en otro tiempo ya va a tener otra velocidad lineal. Obviamente, si cambia la velocidad angular, tiene que cambiar la velocidad lineal, ¿no? Porque la velocidad lineal es velocidad angular por el radio. Si el radio es constante, al cambiar la velocidad angular, cambia la velocidad lineal. Estos son valores lineales. Por favor, no quisiera tener que hacer un informe. Apague su micro si no desea participar. La velocidad lineal tiene valores diferentes. V primero, pequeño, luego 2 veces sube y luego 3 veces sube. El intervalo de tiempo es el mismo. ¿Sí? Eso es importante. El radio constante. ¿Cuáles son las ecuaciones del movimiento circular uniformemente variado? Si la velocidad angular, la aceleración angular es constante, esta es una ecuación que me da la velocidad angular como una función del tiempo. Una rápida mirada me dice que esta fórmula es análoga, semejante, parecida a la fórmula de la velocidad lineal como una función del tiempo. Velocidad es igual, velocidad inicial más A por T, ¿no? Exactamente análogo. Y entonces, usando la misma simetría, hago
describo las ecuaciones de posición como función del tiempo, usando la misma simetría. La ecuación es una cuadrática en T. Me dan los valores, yo lo especifico, ¿no? Si yo reduzco tiempo igual a 0, tengo esta fórmula. Velocidad angular es velocidad angular inicial más alfa por T. Te dije la sesión anterior. Recuerda, en mnemotécnico, la velocidad lineal es velocidad lineal inicial más A por T. A, aceleración por tiempo. En este caso, lo mismo. Pones velocidad angular, es velocidad angular inicial más alfa por T. Esta fórmula es básica, te dije. Si quieres ver un poquito más, cuando quieres la posición como función del tiempo, esto se expresa como un polinomio de segundo orden. Lo mismo es válido para un MCV, ángulo inicial, más velocidad angular inicial por el tiempo, más un medio alfa por T al cuadrado, ¿no? Y esto ya es elaborado, por favor. Ya esto es para temas muy, muy difíciles. La tercera ecuación, ¿no? Simetría también. Velocidad angular al cuadrado es velocidad inicial angular al cuadrado más doble producto alfa por el desplazamiento. Aquí el movimiento puede ser acelerado o desacelerado. ¿Cuándo es acelerado? Desacelerado es más fácil de ver. Tú hazte un jugo, un poco de plátanos, un poco de papaya. Si quieres, después lo botas el jugo. Pero hazte un jugo. Velocidad 1 en la licuadora, velocidad 2, velocidad 3, velocidad 4. Y desconecta. Cuando desconectas, no porque desconectas la corriente, la velocidad angular es cero. No, las aspas no se detienen, siguen girando hasta que finalmente se detienen. Eso es un movimiento circular uniformemente variado, desacelerado. Es fácil de ver, por favor. Está en la vida diaria. También con el ventilador lo puedes hacer. Lo prendes, pones 1, 2, 3, 4 y luego desconectas. Pero no porque desconectas la velocidad se hace cero, la velocidad angular se cero, si no se detienen las aspas del ventilador. Ese es un movimiento desacelerado. ¿Cuándo es acelerado? Cuando tú, luego de poner en la licuadora tu plátano, tu leche, tu papaya, ¿no? Pones velocidad 1, luego velocidad 2, luego velocidad 3, luego velocidad 4. Eso es acelerado, ¿sí? Por favor, no hay mucho tiempo para esto. Las gráficas, ya esto es avanzado, en un minuto te lo hago. Lo que te he dicho, acelerado y es más fácil de ver desacelerado. Cuando tú tienes tu licuadora que la desconectas o el ventilador que lo desconectas, las aspas siguen girando. No para a cero, no pasa a cero, ¿no? Esto es desacelerado, más fácil de ver desacelerado. Cuando vas a hacer tu jugo, velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3, velocidad 4, acelerado. Es decir, ¿qué notas? Al principio la velocidad es cero. Si no pones a funcionar la licuadora, al principio la velocidad es cero. ¿Qué ves? Que la velocidad va cambiando, ¿no? Movimiento circular acelerado y el movimiento circular puede ser desacelerado. Acá en desacelerado tenía una velocidad inicial y luego la velocidad final acá se detienen las aspas de la licuadora o las aspas de las hélices del ventilador. Ya, no me queda mucho. Te comento en un minuto las gráficas del MCV. La velocidad angular cambia. En anterior era posición angular como función del tiempo. Esto es posición, velocidad angular como una función del tiempo. Esto es desacelerado, ¿ah? Acá desacelera. Aquí las aspas del
la licuadora o del ventilador tienen una velocidad angular inicial y van a reducirse a cero. Eso es lo que yo veo. Aquí la licuadora no la enciendes y empieza de cero. Velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3, velocidad 4. Si la recta está inclinada hacia arriba, acelerado. Si la recta de la velocidad angular como función del tiempo está inclinada hacia abajo, desacelerado. El ángulo te da pendientes positivas o negativas. Esto es avanzado, ¿ah? El área bajo la gráfica te da el desplazamiento angular, el área sombreada. Ya, como comentario, por favor, la aceleración angular, si es positivo, ¿no? O puede ser negativo, desacelerado o acelerado. Ya solamente fórmulas, por favor. No puedo hacer mucho en un minuto, ¿no? Cópialo nomás, por favor. La aceleración total es de dos tipos, una aceleración tangencial más una aceleración centrípeta. La aceleración total es la raíz cuadrada de esas sumas. No hay más, por favor, no puedo hacer demasiado. Esto tiene que ver con esto, ¿no? Acá hay una aceleración centrípeta siempre hacia el centro de la trayectoria. La aceleración centrípeta siempre es o v cuadrado por r o velocidad lineal al cuadrado sobre r. Esa fórmula sí debes saberla, por favor. Sí, y estoy corriendo porque me falta hacer, aunque sea un problema. ¿Alguien me puede decir, prefiere 7 o 8? ¿Algún problema que deseen? 7 o 8, me queda tiempo para uno. Entonces hago 7. No se hagan problemas en minutos. Un atleta hace girar una cuerda ligada a un bloque de 2 kilogramos, describiendo una trayectoria circular de radio 120 centímetros. La rapidez del bloque aumenta uniformemente de 6 metros por segundo hasta 20 metros por segundo, en un intervalo de tiempo de 3 segundos. Determine la magnitud de la aceleración angular del bloque para ese intervalo de tiempo. Por favor, la velocidad lineal es velocidad angular por r. Velocidad lineal es velocidad angular por r. Y entonces la velocidad angular siempre será la velocidad lineal entre r, porque estos valores de metros por segundo son velocidades lineales. Si te sacan la vuelta, no mides en metros, pues. Te sacan la vuelta y dices en radianes por segundo. 2 pi radianes, una sacada de vuelta. 4 pi radianes, dos sacadas. En radianes por segundo. Pero acá, como es metros por segundo, estos son velocidades lineales. La velocidad angular inicial es velocidad lineal inicial 6, está entre el radio 1,2 y es 5 radianes por segundo. La velocidad angular final es velocidad lineal final entre el radio. ¿Cuánto sale? 24, ¿no? Entre 1,2. Acá debe decir hasta 24, por favor. 24. Ustedes lo tienen como 24. 24 entre 1,2, 20 radianes por segundo. Y ahora sí calculo la aceleración angular, que es el cambio de velocidad angular entre el intervalo de tiempo, 20 menos 5 entre 3. 15 entre 3, 5 radianes por segundo. La respuesta sí. Me detengo un minuto para cualquier duda con respecto a este problema, por favor. Este problema es más pesado de lo normal, ¿no? No es tan simple, por favor. Si no hay preguntas, no hay comentarios, te dejo la solución al problema 8. No lo puedo comentar, revísalo, por favor. Me gustaría explicarte, pero no en un minuto, ¿no? Pero básicamente, acá hay la aceleración centrípeta, te pide que calcules, y acá hay la aceleración tangencial. La aceleración centrípeta cambia la dirección del vector velocidad. La aceleración tangencial cambia la magnitud del vector velocidad. Acá se hace el cálculo, ¿no?
Y la aceleración total es azul oscuro al cuadrado más azul claro al cuadrado. La suma de los cuadrados de las aceleraciones. Gracias, disculpen. Mm, Lamentablemente, este tema es muy extenso y en grupo de 2 horas estos temas normalmente se dejan de lado. Lamento haber corrido tanto, pero den una mirada, por favor, revísenlo. Muchas gracias por participar. Nos vemos en sesión siguiente. Hasta luego. Gracias Hasta por luego. todo. Gracias, profesor. Profesor, ¿se Muchas pueden gracias. poner las alternativas de los propuestos? Claro, claro, señorita. Estas son. Hágale captura de pantalla, le espero 20 segundos. Estas son las alternativas, las claves, ¿no? Para los problemas propuestos. No se haga problemas. Ya está. Gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos ahora sí. Hasta luego. Nos vemos.